o al revés. Ahí mejor. Ya, ¿se ve el power? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces vamos a esperar un poquito más que lleguen. Ya están casi todos. Apartamos nomás. Ya, entonces vamos a hablar. Esto, como les comenté, van a ser pasos que son más entrando en lo que es práctico. ¿Ya? Entonces esto va a ser solamente tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Y esto, la base, va a ser una de las guías que son ministeriales, que es la guía de la Sochicar, ya 2015, una guía mensal Sochicar, que es bastante buena porque resume bastante bien las terapias y el nivel de evidencia para cada una. ¿Ya? Todo esto que vamos a hablar es válido para la insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Con fracción de eyección disminuida. ¿Ya? Entonces vamos a ver acá, ¿cierto? Hay que recordar que la insuficiencia cardíaca puede ser clasificada de distintas formas. Estos son algunos tipos nomás, ¿cierto? Tenemos, según la clase funcional, ya la típica clasificación según la New York Heart Association, ¿verdad? Donde se va a clasificar según el nivel de disnea, ya en clase funcional 1, 2, 3 y 4, ya que ustedes más bien la conocen. Y la otra clasificación importante que hay que ver acá es la según estados evolutivos. Ya esto son 4 estadios también, pero a diferencia de la otra, que está anteriormente mencionada, esta es más que nada de la evolutividad, ¿cierto? Y qué tan avanzada está la enfermedad estructural o funcional cardíaca, ¿ya? Entonces, volvamos un poco a la anterior, clase funcional, ¿cierto? De 1 a la 4, los pacientes cuando están compensados tienen que estar en su clase funcional lo más cercano a 1 posible, ¿verdad? Cuando se descompensan o están en algún cuadro agudo, ¿cierto? Esta clase funcional puede empeorar y pueden tener clase funcional o capacidad funcional 3 o 4, ¿verdad? Fácilmente. Y después el paciente se compensa y puede volver a capacidad funcional basal, que puede ser 1 o 2, por ejemplo, ¿ya? En cambio, en la la clasificación es otra tabla, otra clasificación que esta de la American eh, Cardiology, es otra asociación, y son 4 estadios en la cual tú puedes avanzar, pero no puedes volver, ¿ya? Entonces, a diferencia del anterior, tú vas a avanzar según el estadio A. Primero, esto es el riesgo de enfermedad de insuficiencia cardíaca sin enfermedad cardíaca estructural o síntomas. La B, ya hay enfermedad cardíaca o estructural, claramente tal, pero sin síntomas o signos de insuficiencia cardíaca. En la C ya hay enfermedad cardíaca estructural, ya, y en la D es además refractaria, ¿ya? Entonces vamos a ver de lleno el tratamiento, ¿ya? Todo esto recuerden con fracción de eyección disminuida, y siempre el mismo orden que tienen que decir para examen, ¿verdad? Que tenemos que saber todas estas cosas ordenadito, ¿cierto? Primero, tratamiento no farmacológico, farmacológico, eléctrico y quirúrgico, ¿ya? Es decir, de lo más general a lo más particular, ¿ya? Vamos a partir con las medidas generales, ¿verdad? La terapia no farmacológica. Primero, ¿verdad? La reducción de sal. Ya lo recomendado es menos de 2 gramos por día. Ya en Chile el consumo es bastante más alto, cerca de hasta 14 gramos inclusive, según algún estudio, por día. ¿Ya? Y no hay evidencia significativa de que disminuye la morbimortalidad, ¿ya? Pero sí es útil para mantener el control sobre otros factores de riesgo, ¿ya? Sobre todo en pacientes con hipertensión. También, ¿verdad? Se sabe que estos pacientes, si bien cuando comen o ingieren más sal pueden hacer más edema, es un edema que generalmente se controla más fácil, ya pueden ser depletados con diuréticos más fácilmente. De todas formas, uno debiera restringirles el consumo de sal a estos pacientes, ¿ya? La OMS recomienda un máximo de 5 gramos por día, ¿ya? Y algo muy importante es que los sustitutos de la sal son hipercalémicos, ¿ya? O sea, no es llegar y reemplazar la sal, ¿cierto? Por otra cosa. Tiene que ser disminuir su consumo. Vamos a ver por qué. ¿Ya? Y hay un pequeño estudio, ¿cierto? Que muestra, esto es bastante importante, que por cada gramo, ya que tú incrementas, ¿cierto? Tu ingesta, ya hay más presión. Eso está comprobado y la reducción de peso igual es bastante importante en el manejo de la presión arterial.
Esto respecto a los sustitutos de la sal, ya vamos a ver que eh, la clásica biosal, que es la que todos estamos acostumbrados aquí, es como el sustituto, ¿verdad?, más conocido, ¿ya? Eh, Esto va a ser en el fondo KCl, ¿cierto? Es cloruro de potasio. Estos pacientes, recuerden que pueden tener falla renal porque tienen comorbilidades que pueden ser hipertensión, diabetes, ¿verdad? Y darles potasio tan fácilmente no es tan sencillo, ¿ya? Para que vean la equivalencia, una cucharada pequeña, ¿ya? Puede aportar 28.000 equivalentes, ¿ya? Y esto es lo mismo, lo mismo que consumir 3 pastillas de Slow K por día, ¿ya? O sea, es un compuesto que es alto en potasio. Entonces ustedes le pueden dejar esto a un paciente y puede hacer hipercalemia que puede acentuar algún problema preexistente, hipercalemia previa, y puede hacer arritmias, por ejemplo, ¿ya? Entonces esto no hay que tomarlo a destajo, sino que tiene que ser reducir la cantidad y ahí hacer además, ¿cierto?, una sustitución por la biosal, por ejemplo. Otras medidas como el consumo de líquido, ¿cierto? Está estudiado que hay que restringirlo a una cierta cantidad, que puede ser 1,5 litros, ya solo en pacientes con hiponatremia e insuficiencia cardíaca avanzada, ¿ya? Cuando hay insuficiencia cardíaca avanzada, la hiponatremia, mientras más importante sea, más significativa es como marcador pronóstico, ¿ya? Mientras más bajo el sodio, más se mueren los pacientes. Solamente cuando el sodio empieza a bajar, está indicado la restricción, ¿verdad?, de líquidos para los pacientes. Ya antes de eso, siempre y cuando ellos puedan tomar bien sus diuréticos, pueden tomar líquidos, ¿cierto?, sin mucha restricción. También, ¿verdad?, el control de peso es muy importante y se recomienda al menos 2 veces por semana. ¿Por qué es importante esto? Porque el paciente puede presentar algún alza importante que puede corresponder a que está descompensado de la insuficiencia cardíaca. Esto puede ser por un cuadro agudo, ustedes saben todos los desencadenantes que pueden ser que abandonó la terapia, ¿verdad?, farmacológica, alguna infección, alguna arritmia, anemia, hipertiroidismo, cualquiera de las causas, ¿verdad? Y cuando aumenta más de 2 kilos en menos de 3 días, tú dices al paciente está reteniendo claramente líquido, ¿ya? Y debe contactar al equipo, ¿verdad?, de salud para ver cómo modificar la dosis de diurético. Esto es lo que ocurre, ¿verdad?, en el mundo, en el primer mundo, digamos, que hay controles telefónicos. Ahora se está instaurando, ya la doctora Salinas estaba haciendo un policlínico telefónico, ¿ya?, donde los cardiólogos miden la adherencia, ¿verdad?, y la respuesta a las terapias de los pacientes con insuficiencia cardíaca de manera telefónica y van viendo cuánto aumentó de peso, si es que bajó o no, cómo está, si hay presencia de edema. A los pacientes se les entrena y se les enseña para poder hacer controles vía telefónica y te ahorras, ¿verdad?, que el paciente vaya a la consulta, mejora la adherencia y sobre todo en tiempos de pandemia es mejor todavía, ¿ya? Respecto al alcohol, ¿verdad?, se permite la ingesta en pequeñas cantidades, ya, excepto si ustedes sospechan que hay miocardiopatía dilatada. Recuerden que esta patología puede aparecer en pacientes jóvenes, ¿verdad?, secundaria al consumo OH, ya que es una de las causas de miocardiopatía dilatada, y si se sospecha, tienen que suspender absolutamente el alcohol, ¿ya? Después, el ejercicio, ¿verdad? La actividad física siempre es buena en todo paciente con insuficiencia cardíaca estable. Puede ser sesiones de media hora, 3 a 5 veces a la semana, ¿cierto? Y esto siempre hay que adecuarlo al estado físico del paciente, no es llegar y dejarle lo mismo a todo. Esto se puede adecuar en la intensidad y en la cantidad de veces por semana, tanto como en el tiempo, ¿ya? Cuando se emplea de forma adecuada, hacer ejercicio, ¿verdad?, aumenta la tolerancia a la actividad física, disminuye las hospitalizaciones y también disminuye la mortalidad. Respecto a la actividad sexual, hay un bajo riesgo de descompensación, ¿ya? Y recordar que en pacientes que están ocupando nitratos, ya estos pacientes no deben tomar sildenafil, ¿ya? Porque pueden aparecer, ¿cierto?, complicaciones. Respecto a los viajes, ¿cierto? Respecto a los viajes prolongados en avión, no son recomendados en capacidad funcional 3 a 4, ¿ya? Esto hay que evaluar cada caso en particular. Los pacientes pueden hacer empeoramiento de la disnea, ¿ya?, por todos los cambios de presión y altura de forma brusca, ¿ya? También puede producirse mayor disnea en estos pacientes y puede descompensar de forma aguda la insuficiencia cardíaca. Ahora, respecto a los otros fármacos que el paciente usaba por otros motivos, tenemos 2 tipos de fármacos que hay que tener cuidado, que son los que hay que usar con precaución y los contraindicados, ¿ya?
Con precaución van a ser los AINES. Los AINES pueden descompensar la insuficiencia cardíaca porque por diversos motivos. Ya, primero, porque aumentan el riesgo de hacer cardiopatía coronaria aguda y eso puede compensar obviamente la insuficiencia cardíaca. En segundo lugar, porque estos pacientes suelen o pueden llegar a tener falla renal, ¿verdad? Y los AINES exacerban esto. También los corticoides recuerden que cuando lo dejan a dosis alta, cualquiera que ustedes dejen pueden llegar a tener actividad mineralocorticoide. Cuando esto ocurre, esa actividad puede ser bastante brusca y los pacientes pueden retener sodio de forma aguda, más cierto el volumen que está asociado. Y cuando esto es brusco en un paciente con capacidad funcional reducida, puede haber complicaciones y se puede exacerbar también. ¿Ya? También el litio, ¿cierto? Hay que tener cuidado en su uso porque pacientes que están con diurético, ¿verdad? Puede producirse un aumento de los niveles de litio. ¿Ya? De hecho, yo una vez vi una paciente fallecer por intoxicación por litio. ¿Ya? Hay un juego entre los canales de sodio y litio, donde cuando excretas más sodio, ya excretas menos litio. ¿Ya? El canal puede encargarse de uno de los dos compuestos a la vez. ¿Ya? También cuidado con los broncodilatadores simpáticos y métricos, porque, por ejemplo, el salbutamol, ya como es taquicardizante, el paciente puede no tolerarla, esta taquicardia, ¿verdad? Y eso puede compensar también. Después los contraindicados, los antidepresivos, estos todos fármacos de acá van a producir o arritmias o que la fracción de eyección baje. ¿Ya? Los antidepresivos pueden causar en estos pacientes arritmia y pueden producir hiponatremia también. Los antirrénicos clase 1 también favorecen arritmias, sobre todo en estos pacientes. Los bloqueadores de calcio no dihidropiridínico, verapamilo y el TSM, ya están contraindicados porque son inótropos negativos. Los otros, como el nifedipino, también están contraindicados por lo mismo. Ya, esto es muy frecuente. Yo he visto pacientes que lo que ocurría antes en medicina, que llegaban los pacientes, ¿verdad?, con EPA a la urgencia. Ya, bastante bien, les dejaban la nitro, ¿verdad?, la furo, oxígeno, se recuperaban del EPA. Subían de urgencia a medicina y en medicina cuando ya están estables, el deber del médico ahí es mantenerlo estable, hacer educación, ajustar los fármacos, mandarlo a la casa con control después en policlínico. ¿Ya? Y muchas veces ocurría que le dejaban en ese estado de mantener el control y optimizar los niveles de presión arterial, le dejaban nifedipino, ¿ya? Porque es una droga muy poderosa. Cuando esto ocurría, la fracción de eyección bajaba y el paciente en una oportunidad, un paciente cayó en EPA de nuevo, ¿ya? Entonces a estos pacientes tú no les puedes dejar nifedipino, ya ni bloqueadores de calcio porque la fracción de eyección va a bajar de forma aguda, ¿ya? También la rosiglitazona es arritmogénico, también los anorexígenos por la actividad que tienen que es similar a las catecolaminas, ¿ya? Y también los simpáticos miméticos como la efedrina o pseudoefedrina también pueden gatillar arritmia en estos pacientes, ¿ya? Doc, una pregunta. ¿Sí? Con respecto a los antidepresivos, ¿se consideran como todo el espectro o algunos más que otros? Sobre todo los tricíclicos, ¿ya? Y los que son, bueno, inhibidores de recaptación de serotonina que van a ser, hay muchos, ahí tenéis todas las sertralina, paroxetina, ¿verdad? Fluoxetina, los duales, ¿verdad? De dopamina y sertralina, hay hartos ahí, ¿ya? Y la acción de esos fármacos sobre el sodio es importante, ¿ya? Entonces el cambio brusco de sodio también favorece que el paciente retenga más volumen, que en pacientes muy descompensados, ¿cierto? Puede jugar un rol importante, ¿ya? Bien. Respecto a los fármacos, ¿ya? Esto ya hay que sabérselo al revés del derecho porque es muy preguntado, las preguntas de tanto de examen como de prueba teórica están muy basados en esto porque esto es como una receta de cocina en el fondo, adecuada al paciente. Y entonces tienen que saber a cada paciente qué de esto dejarle y a qué dosis y por qué, y cuál está indicado y cuál está contraindicado, ¿ya? Parecido como ocurre con la hipertensión, ¿ya? Entonces partamos por los IECA. Los IECA ya son el tratamiento inicial estándar para la disfunción sistólica, ¿ya? La enfermedad avanza más lento, cuando le dejan IECA, tienen menos síntomas, viven más, ¿ya? Y se debe a un efecto de clase. ¿Qué significa esto? Que independiente de la dosis que tú dejes, aunque sea una dosis muy baja, con el puro hecho de dejarle, el paciente ya tiene un beneficio en disminución de la mortalidad, ¿ya?
Respecto a la consideración de uso, hay que partir con la dosis más baja recomendada, ¿cierto? Esto es lo que uno debería hacer en poli, por ejemplo, ¿ya? Partir a dosis de, no sé, pues 5 miligramos de enalapril cada 12 horas, ¿ya? Y cada 2 semanas tú vas aumentando hasta alcanzar la dosis máxima deseada o lo máximo que el paciente aguante, lo que más tolera el paciente, ¿ya? Puede usarse en pacientes con enfermedad renal crónica solo si ustedes pueden asegurar un control adecuado de los niveles de potasio y la función renal, ¿ya? Pueden usarla generalmente cuando el valor de CREA es menos de 2, ya en mujeres y menos de 2,5 en hombres con potasio menor a 5,5, ¿ya? Siempre es mejor sacar el clearance de creatinina y recuerden que está contraindicado en clearance bajo 30, ¿ya? También debe medirse la función renal y calemia cada 1 o 2 semanas, ¿ya? Un elemento de los YECA que no está muy difundido, pero es importante saberlo. Ustedes si recuerdan el mecanismo de acción de los YECA, ¿cierto? Sí. ¿Se acuerdan, cierto? Ya, entonces lo que ocurre, ¿verdad? ¿Cierto? Con la arteriola eferente, ¿verdad? Va a hacer que la va a dilatar un poco. Cuando esto ocurre, ¿cierto? La presión ya de filtrado glomerular baja levemente, ¿ya? Y cuando esto ocurre, el paciente pierde un poco de función renal, ¿ya? Esto significa que el paciente es normal que la CREA le suba un poco cuando dejan algún IECA o algún ARA2. Es normal y es esperable, ¿ya? Obviamente hay un límite, pues, si sube mucho la CREA en un paciente que es hipertenso de base, ¿ya? Ustedes tienen que pensar que es una estenosis renal bilateral, ¿ya? Ese es el límite, ¿ya? Si sube un poquito, es esperable. Si sube harto, hay que pensar en lo otro, ¿ya? Y por este motivo hay que medir, ¿cierto?, la función renal y calemia, idealmente cada 1 o 2 semanas, ¿ya? Y recordar que si le suman a este paciente un fármaco ahorrador de potasio como la espironolactona, es esperable que el aumento sea más dramático todavía, que sea más brusco, ¿ya? Del potasio, más que nada. ¿Qué contraindicaciones van a haber? Embarazo, ya las pacientes le traspasan, ¿verdad?, el fármaco al feto y hace problemas renales, ya hace malformaciones. También hipersensibilidad al fármaco, por supuesto, estenosis renal bilateral, como dijimos, hipotensión sintomática también y contraindicación, hipercalemia, ¿cierto? Sobre 5,5, ¿ya? Y crecimiento de integridad bajo 30, ¿ya? Respecto a los ARA2, ¿cierto? Hay que considerarlos como alternativa a los YECA, ¿ya? En caso de intolerancia, o sea, primera línea YECA, segunda ARA2. Ya los beneficios van a ser similares a los YECA y baja un 20% la mortalidad y la hospitalización. ¿Ya? Estos estudios son el VALHIFT y CHARM, son estudios antiguos, pero llegaron a cambiar, ¿verdad?, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Hay otros estudios, ¿ya?, que son los Valiant y Van Help, que también estaba arriba, ¿cierto?, donde los YECA más ARA2 juntos son más deleterios, hacen más daño, tienen más contraindicaciones, o sea, dejarlos juntos los dos no es mejor que dejar cada uno por sí solo, es peor, ¿ya? Hacían más hipotensión, hipercalemia, le bajaba más la función renal, ¿cierto? Así que no se recomienda emplearlos juntos, usan uno o el otro, ¿ya? Ahí está, va a quedar esta tabla, ¿cierto? Bueno, les voy a mandar la tiempo. Estas tablas salen las dosis, ¿verdad?, que ustedes pueden emplear, como les comentaba en el abril, bueno, pueden partir con 5 o menos, inclusive 2,5 cada 12, ¿ya? Y va a quedar la tabla para que la vean. ¿Ya? Después, respecto al beta-bloqueadores, también da beneficios independientes si la causa es o no isquémica. Hay diferentes estudios, de los cuales son el Copernicus, CIVIS-2, MERIT, ¿ya?, donde involucra pacientes con insuficiencia cardíaca con síntomas leves a severos, y la mortalidad baja cuando usas alguno de estos en estos estudios, que fueron carvedilol, bisoprolol, metoprolol, succinato, ¿cierto? Y hay otro estudio que es el Seniors, que está más abajo en pacientes añosos con nebivolol, ¿ya? O sea, por ejemplo, el propanolol no baja la mortalidad en insuficiencia cardíaca, ¿ya? Tiene que ser alguno de estos cuatro de acá, ¿ya? Tampoco el atenolol tampoco está comprobado que la baje, ¿ya? Estos son los que más efecto tienen para reducir la mortalidad, ¿ya? Y en conclusión, ¿cierto? La insuficiencia cardíaca, la adición de un beta bloqueador, ¿ya?, cuando ya hay un YECA previo, reduce la mortalidad y morbilidad en 30%, ¿ya? O sea, beta bloqueador es de segunda importancia
¿cierto? Después del IECA. ¿Qué consideraciones hay que tener? Ya pueden partir en insuficiencia cardíaca estable, ¿cierto? Antes o después de un IECA hora 2, idealmente después, ¿ya? En la práctica, si uno parte con todo junto nomás, ya que es lo que aprovecha la oportunidad para hacer todo, ¿ya? Partir a dosis baja. Esto sí es más importante partir a dosis baja porque los beta-bloqueadores también tienen un efecto inótropo negativo, ¿ya? Lo bueno es que es más importante el efecto cronótropo negativo que el inótropo negativo, o sea, la frecuencia cardíaca baja más que la contractilidad. Por este motivo, el consumo de oxígeno ya también va a bajar de forma importante porque uno de los principales factores que determinan el consumo de oxígeno va a ser la frecuencia cardíaca, ¿ya? Como el corazón va a estar mejor su balance ya de oferta y demanda de oxígeno, tiene menos riesgo de isquemia, menos remodelación, ya la enfermedad avanza menos, ¿ya? Entonces, este fármaco sí se sugiere partirlo dosis baja, ¿ya? Y aumentarlo progresivamente en intervalos de 1 o 2 semanas. La mejoría sintomática se ve solamente después de 2 o 3 meses con beta bloqueo, ¿ya? Y después, ¿cierto? Como les comentaba, puede aparecer un deterioro transitorio luego de la primera dosis, ¿cierto? Y hay que ajustar los diuréticos, ¿ya? Porque el paciente le va a bajar un poco la fracción de eyección y eso es esperable. Lo que pasa es que más adelante en el tiempo empieza a aumentar de nuevo, ¿ya? De hecho, esto se ve cuando a ustedes les toque estar en sala, van a haber pacientes que van a llegar y ya a veces se le hace alguna medición de gasto, más que de gasto cardíaco, de fracción de eyección en la urgencia, ¿ya? Cuando esto ocurre, ustedes pueden ver que partiendo del tratamiento, los días siguientes, si la miden de nuevo, va a bajar la fracción de eyección. Y cuando la miden en el poli, 2 o 3 meses después, la fracción de eyección está más alta. Ese es el juego. Primero baja y después normaliza y después sube, ¿ya? O sea, no normaliza, sino que baja y después sube, ¿ya? Hay que mantener los beta-bloqueadores, ¿cierto?, en los pacientes que llegan descompensados siempre y cuando la hemodinamia lo permita, ya con disminución parcial de la dosis. Por ejemplo, lo que se sugiere es que si el paciente usaba, no sé, carvedilol medio comprimido cada dosis, bajarlo a un cuarto. O sea, lo mantienes, pero bajas la dosis, intentar no suspenderlo, solo si es estrictamente necesario, como que el paciente está choqueado, tú tienes que intentar suspenderlo. Antes que eso, idealmente no, ¿ya? Después, respecto a los beta-bloqueadores, también hay contraindicaciones, las cuales van a ser asma bronquial moderada severa, ¿cierto? Enfermedad vascular periférica sintomática, porque recuerden que hay un fenómeno de robo, ya donde ya se privilegia, ¿cierto?, la irrigación y la perfusión hacia otros órganos, ¿ya? Cuando hay bradicardia significativa también, ya por supuesto si tiene frecuencia cardíaca en 60 el paciente ya es más complicado, pueden llevarlo ojalá a frecuencia 55, dejar dosis bajitas, ya porque hay que intentar dejarlo siempre aunque sea dosis baja. Bloqueo auriculoventricular segundo y tercer grado también está contraindicado, no así el primero ustedes igual lo pueden dejar, ¿ya? Hay ejemplos de dosis que son dosis, como están viendo, muy bajas, carvedilol el comprimido viene de 12,5 y la dosis inicial es un cuarto cada 12 horas, ¿ya? Después, respecto a los siguientes fármacos que son antagonistas de receptores de aldosterona, ¿cierto? La adición de espironolactona o eplerenona a la terapia basal, que ya tiene IECA ahora 2 más beta bloqueador, también tiene un beneficio clínico, ¿ya? Pero esto es solo, ¿cierto? Se ha visto en estos por los primeros estudios que lo vieron, que son el RALES y el énfasis. El RALES usó espironolactona y el énfasis usó eplerenona, ¿ya? Y solamente sirve o está comprobado su uso en pacientes con insuficiencia cardíaca de capacidad funcional 3 a 4, ¿ya? Y fracción de eyección ventrículo izquierdo menos del 35%, que van como de la mano, ¿eh? Esa fracción de eyección es lo que más o menos un paciente tiene cuando empieza con capacidad funcional 3 a 4. Y se emplea espironolactona 25-50 miligramos por día y bajó el riesgo relativo de muerte en 30%, ¿ya? Estos pacientes, solo un 11% usan beta-bloqueador de base en ese momento, por lo cual es cierto, importante en este grupo de pacientes dejar espironolactona sí o sí, a pesar de cualquier tratamiento que tuviera previo, ¿ya? Sirve bastante dejarlo, siempre cuidando el potasio, que va a ser el gran problema, digamos, ¿ya? Y el énfasis es similar, ¿cierto? Pero con eplerenona, ¿ya? Es muy, muy parecido. Ya la consideración de uso es partir a dosis bajas de un cuarto por día, después subir cada 2 semanas, ¿cierto? Medir el potasio ojalá a los 3 días, y luego una vez por semana, y después de manera mensual por 3 meses, ¿ya? Contraindicado en calemia sobre 5 y clearance de CREA bajo 30, ¿ya? A grandes rasgos, en hipercalemia contraindicado y clearance de 30 o menos también contraindicado, ¿ya?
Después tenemos otros fármacos que son la combinación de hidralazina y sorbía, ¿ya? Aquí están los estudios para que lo vean, pero lo que interesa que recuerden acá, para que no se enreden, es que esta combinación de fármacos, los dos juntos combinados, fueron probadas en raza negra, ¿ya? Y estos estudios han sido extrapolados al resto de las poblaciones y razas, ¿ya? La combinación de estos fármacos está indicada, ¿cierto?, en pacientes que no puedes dejar IECA hora 2, por ejemplo, por calemia o por función renal, ¿ya? Cuando tú tienes un paciente con fiebre, por ejemplo, de 20 o 10, tienes que dejar esta combinación y con eso tú, de cierta forma, ¿cierto?, reemplazas la acción del IECA hora 2. Ya no es tan fuerte como un reemplazo completo, pero consigues parte del efecto que habrías conseguido con tu IECA hora 2, ¿ya? Entonces este es un fármaco que es más situacional, depende más del paciente, ¿ya? Después, respecto a los diuréticos, ¿cierto? Bueno, esto ya no modifica la sobrevía. Los cuatro que vimos al principio son los fármacos que aumentan la sobrevía, ¿ya? Sumado a otro que es la ibabradina, que le vamos a ver más adelante. Ya, los diuréticos no son útiles para reducir la mortalidad, pero sí bajan harto la morbilidad, ¿cierto? Van menos al hospital los pacientes, están más compensados, ¿cierto? Y es importante para una respuesta adecuada de los otros fármacos. ¿Ya? De todas formas, siempre es bueno dejarlo y evaluar su uso paciente a paciente. ¿Qué consideración tiene que haber? Esto es muy importante. ¿Ya? La meta, ¿cierto?, es eliminar la sobrecarga de volumen, hay que partir a dosis bajas, titular, y alcanzar una disminución máxima de 0,5 a 1 kilo por día, ¿ya? Como tope. De hecho, uno igual es harto. Lo que uno ve en sala es que hay pacientes que están, ¿cierto?, un poco al límite en la función cardíaca, y son pacientes que su perfusión tiene niveles de autorregulación que es bastante baja. Entonces tú, si le sacas mucho volumen, empiezan a caer rápidamente en injuria renal aguda, ¿ya? Entonces para esos pacientes tienes que intentar reducir el volumen, ¿cierto? Darle diuréticos para que orine 500 ml, o sea, más que 500 ml, para que el peso baje 500 gramos por día, ojalá. Ya, ir lento pero seguro. Si empiezas a sacarle 1 litro o más por día, es probable que el paciente en algún momento haga falla renal, ¿ya? Hacer medio kilo por día de reducción de peso con diurético es un buen ritmo a seguir, ¿ya? Una vez que alcance la cifra más adecuada y más cercana a su peso seco, ya que el paciente debería saberlo, puede empezar a bajar la dosis o quizá hasta suspenderla, ¿ya? Y idealmente usar diuréticos de ASA porque son más natriuréticos, eliminan más sodio, ¿ya? Y esto hace que también conservan su efectividad ante una disminución importante de la función renal, ¿ya? Por ejemplo, la tiacida no es mucho lo que tú la puedes ocupar con cleros bajo 50, bajo 30, en verdad, ¿ya? Funciona mucho menos. En cambio, este funciona siempre más que los tiacídicos, ¿ya? Los pacientes con el tiempo se pueden hacer resistentes a los diuréticos, ¿ya? El problema de los pacientes que comen mucha sal, así en exceso, mucho más de lo que vimos antes, hace que hagan resistencia a los diuréticos. También el uso de AINES, ¿ya?, hipoalbuminemia y menos perfusión renal hace que estos pacientes tengan resistencia al uso de los diuréticos, ¿ya? El otro fármaco, ¿cierto?, es la ibabradina. Este igual modifica la mortalidad, la reduce. Es un bloqueador selectivo del nodo sinusal, ya, por lo que reduce la frecuencia cardíaca sin efectos en el inotropismo. Es bastante bueno. El estudio que lo evaluó fue el estudio SHIFT, ¿ya? Y se ocupó en pacientes con fracción de eyección menos 35%, capacidad funcional 2 a 4, pero en verdad es bastante parecido al uso de la espironolactona, ¿verdad? La indicación es casi igual. Y antecedentes de hospitalización en el año previo, ya con con frecuencia cardíaca sobre 70, en pacientes que ya están ocupando beta bloqueador, ¿ya? Entonces, en el fondo, estos pacientes, ¿cierto? Hay que considerarlos en pacientes que no toleran los beta-bloqueadores o que estando con dosis máxima se mantienen igual con frecuencia cardíaca sobre 70, ¿ya? O sea, puede reemplazarlo o añadirlo al paciente. Y la meta es que esté con frecuencia cardíaca, ojalá del orden de 60, ¿ya? Como toda meta cardiovascular, frecuencia 60, ¿ya? Nos quedan los digitálicos que tampoco modifican la mortalidad, ¿ya? La furosemida y los digitálicos van a ser los fármacos que no modifican la mortalidad, ¿ya? Y esto es bastante bueno en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca más FA, ¿ya? Porque así de partida tiene un efecto que es inotropo positivo, ¿ya? Y además disminuye la respuesta de conducción del nodo AB, ¿cierto?
Y por ese motivo también le baja la frecuencia cardíaca a los pacientes y muy buen control de la FA, ya porque hace que pasen menos estímulos de los atrios, de los aurículas hacia los ventrículos. ¿Verdad? No se modificó la mortalidad con este fármaco, pero se redució la hospitalización hasta en casi un 30%. ¿Ya? Se emplean usar dosis bajitas, ¿cierto? Y en pacientes, ¿cierto? De más edad hay que usar dosis más bajas, ¿cierto? Y los niveles plasmáticos siempre tenerlos presentes, 0,5, 0,9, ¿verdad? Recordar los signos de intoxicación por digitálicos que son frecuentes en adulto mayor, inclusive a veces a niveles plasmáticos adecuados, o mejor dicho, a dosis adecuadas, ¿ya? Por su los niveles y a veces están altos igual. Y los signos y síntomas son que hace compromiso del estado general, ¿cierto? Puede haber náuseas, vómito, dolor abdominal, ya ve las cosas más amarillas, se llama santobromía, tiene como una visión de las cosas más amarillas, percibe todo un color más amarillo. Y también aparecen test negativas, ya con una morfología especial, que tienen que haberle visto en clase, y que es el bigote de Dalí, se llama eso. ¿Ya? Es un signo que aparece en el electro. ¿Cierto? Estas tres cosas no sirven. ¿Ya? Anticoagulante no sirve, antiagregante plaquetario no sirve para esto, pero sí sirve si hay, por ejemplo, cardiopatía coronaria asociada. Estatinas tampoco sirven para esto. ¿Ya? Estos fármacos sirven para controlar otras patologías, ¿ya? Que pueden estar asociadas. El anticoagulante serviría en caso de una FA, por ejemplo, pero serviría para la FA, ¿ya? No para la insuficiencia cardíaca. Entonces, 8, 9 y 10 no sirven. ¿Dudas hasta acá de los fármacos? Las preguntas que se les van a hacer, eso se los adelanto. Esto no me da como nada soplárselos, prefiero soplárselos porque, para que lo estudien para la prueba. Las pruebas teóricas, ¿cierto?, involucran varios casos clínicos con este tipo de pacientes, donde tienen que elegir qué fármaco sacar, qué fármaco poner, qué fármaco está contraindicado o cuál les falta, ¿ya? Y lo tienen que saberlo bien, ¿ya? Por ejemplo, si caso clínico de paciente de 60 años que llega con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección 40, ¿verdad? Y viene con un clearance de 60, ya que está bueno, y le faltaba, no sé, el IECA, tienen que dejar el IECA, ¿ya? Entonces tienen que saber muy bien qué va y qué no va y por qué. Después vamos a ver la terapia eléctrica. Hasta ahora dudas, consultas, avanzamos. ¿No? Ya, vamos a avanzar, ¿cierto? Saber que más de la mitad de los pacientes fallecen por muerte súbita y vamos a ver el DAI, que es el desfibrilador automático implantado. Le van a ver, ustedes conocen el dispositivo, creo que lo han visto en clase, y son estos dispositivos que se implantan, ¿verdad? Y que es capaz de hacer una descarga automáticamente cuando sensa por sí mismo alguna arritmia que es desfibrilable, ¿ya? Y esto va a haber dos tipos de indicación, ya pacientes con prevención primaria y pacientes con indicación secundaria, ¿ya? Los pacientes con prevención primaria van a ser aquellos que nunca han tenido una muerte súbita previa, ¿ya? Pacientes que no han tenido arritmias documentadas ni síntomas sugerentes de ellos como síncope sin causa conocida, ¿ya? Entonces aquí tienen indicación los pacientes con insuficiencia cardíaca, capacidad funcional 2 o 3, generalmente 3, con fracción de eyección menos del 5%, ¿cierto? O pacientes con extrasístole ventricular o taquicardia ventricular no sostenida, que no fue causa de paro, ¿ya? Solo si después de 3 meses de la terapia farmacológica óptima no consigue mejorar la fracción de eyección, ¿ya? Y ante causa isquémica solamente hay beneficios sobre los 40 días postinfarto. A modo de resumen, este paciente, todo paciente con insuficiencia cardíaca, ¿ya?, que está con fracción de eyección menos del 35%, capacidad funcional 3 a 4, y que después de 3 meses de terapia médica óptima no consigue mejorar la fracción de eyección, este paciente se beneficia de un DAI, porque en algún momento ese corazón se agota de una, empieza con arritmia por la falla estructural que tiene y hace un paro cardíaco que si tiene el DAI puesto se va a salvar y si no, no. ¿Ya? Y pacientes sin indicación, pacientes que ya están con síntomas graves, capacidad funcional 4, refractario, o sea, pacientes que están en la última fase de la enfermedad, no se benefician porque ese paciente se va a morir igual. Se benefician los que están al medio, capacidad funcional 2 a 3, con fracción de eyección menos 35%, que pese a los 3 meses no mejoró con terapia médica óptima. Esos se benefician, ¿ya?
Prevención secundaria van a ser aquellos pacientes que han sido recuperados de una muerte súbita o han presentado taquicardia ventricular sostenida o fracción ventricular, ya tienen mucha probabilidad de que estos eventos se repitan, ¿ya? Y ahí hay que dejarle el DAI sí o sí, ¿ya? Otro es la prevención primaria y esto es secundario, ¿ya? Los otros grupos de pacientes, me estaba olvidando, son los con fracción de eyección disminuida, que han tenido síncope, que también les va a tocar ver síncope en estudios de medicina, y que por más que lo estudien, no sale la causa, no la encuentran, no la encuentran, no la encuentran. Corazón que se ve no tan estructuralmente dañado, Holter sin arritmias de ningún tipo, nada, pero eso el síncope, ese paciente probablemente igual va a gatillar arritmia y también tiene indicación, ¿ya? La otra es la terapia de resincronización, ¿ya? Recuerden que el corazón, ¿verdad? Va a tener un sistema de, esta es la rama izquierda, ¿cierta? Derecha de la tesis, y los ventrículos, lo normal es que se contraigan de forma conjunta, ¿ya? De forma sincrónica. ¿Ya? Esto ayuda a que el gasto cardíaco sea más elevado y la fracción de eyección aumenta, ¿cierto? Y eso digamos lo que ocurre cuando los dos ventrículos se contraen al mismo tiempo. ¿Por qué ocurre esto? Porque los dos ventrículos hacen presión a la vez, ¿ya? Y los dos, como comparten el septum, ¿ya? Al hacer presión al mismo tiempo, la presión que se genera es óptima. ¿Qué pasa cuando hay, por ejemplo, un bloqueo de rama? Si hay un bloqueo de rama izquierda, por ejemplo, el ventrículo izquierdo se va a contraer un poco después que el derecho. Cuando esto pasa, ya el ventrículo izquierdo se va a contraer más tarde, ¿ya? Y el septum se va a mover primero con la contracción del atrio del ventrículo derecho para un lado, y después, cuando se contrae el ventrículo derecho, se mueve por el otro lado. O sea, el septum empieza como a bailar, porque se contrae cada ventrículo por su cuenta y la pared que comparten se empieza a dilatar por un lado o para otro. Ya no colabora con ser una pared rígida que aumente la presión. Entonces se estudió que los resincronizadores lo que hacen, ¿verdad?, es que te hacen que nuevamente los ventrículos se contraigan a la par y esto mejora bastante la fracción de eyección. ¿Ya? Los estudios fueron el CARE y el Companion, ya muestran, ¿cierto?, una mejoría ya de la sobrevida cuando están contra el sincronizador, aquellos pacientes que tienen otra vez este número mágico 35% de FEBI, con ritmo sinusal, ya con un QRS mayor a 120. Ya recuerden que los QRS han extendido, ¿cierto?, en contexto de un bloqueo de rama aquí, ¿cierto? Mientras más largo es el QRS, más se beneficia este paciente, ¿ya? Porque más asincrónico estaban sus ventrículos antes, ¿ya? Y también tiene que estar igual tiene que haber pasado por tratamiento farmacológico óptimo por 3 meses y expectativa sobre vida además tiene que ser mayor de un año, ¿ya? El beneficio sea 3 meses, ¿cierto? Y mientras más duración, como les comentaba, tenga el QRS, cuando el bloqueo de rama izquierda, más beneficio hay, ¿ya? Si el paciente cumple ambos criterios de DAI y resincronizador, se puede instalar ambos simultáneamente, ¿ya? ¿Dudas hasta ahora? Cuando No. tengan pacientes que son candidatos a resincronizador, el cardiólogo va a llegar a preguntarles hace cuánto tiene la enfermedad el paciente, cuál es la expectativa de vida, cuáles comorbilidades tiene, con qué terapia farmacológica está y cuánto tiempo lleva con ella, ¿ya? Si todo eso tiene indicación, ahí recién aceptan poner el marcapaso o sea, el marcapaso, el DAI ya, porque si no, no lo van a instalar, o si no, no tiene indicación. El tratamiento quirúrgico, ¿verdad? ¿Cómo se Sí, dime. pregunta? ¿Cuál es la expectativa de vida? Básicamente un paciente que está con hospitalizaciones muy, muy recurrentes, pesa herencia, eh, que está en capacidad funcional siempre 3 o 4, con ortopnea siempre, como ya que está con falla renal, ya por síndrome cardiorrenal, ¿cierto? O que ha hecho varios shocks cardiogénicos. Un paciente que está con fracción de eyección que, por ejemplo, hemos tenido pacientes que llegan con 20, con 25%. Y tú sabes que por más terapia médica que le dejen, no va a subir el 35%, esos pacientes quedan fuera, porque van a morir de otra cosa probablemente. O de un shock cardiogénico, o van a hacer paro pese al DAI, ¿ya? Estos Ah, ya. pacientes no se benefician. Ya, las cirugías, ¿verdad? Hay diferentes tipos. Revascularización miocárdica, esto es cuando está indicado más que nada por la cardiopatía coronaria que tenga el paciente. La otra va a ser la cirugía de reparación mitral en pacientes muy seleccionados, que son de origen no isquémico.
ya, y esto pocas veces se hace porque la insuficiencia mitral tiene un tratamiento que es más bien médico, y a pocas veces se opera. Ya la cirugía de reconstrucción ventricular, esto ya es algo mucho más complejo, ya no se hace acá en el hospital, ¿cierto? Y finalmente el trasplante cardíaco, que es pacientes que ya no tienen otra expectativa con otro tratamiento, ¿verdad? Tienen indicaciones bien claras que están ahí, ¿ya? Y el hospital tampoco lo hace. Estos pacientes se estudian a full, lo que les puede tocar es estudiarlos a ustedes. Lo estudian y después lo derivan. Y el estudio es básicamente descartar causas reversibles, como por ejemplo, hay un montón de causas, ¿cierto?, de insuficiencia cardíaca reversible, ya que son, por ejemplo, las que se llaman las taquicardio-miocardiopatía, que son pacientes que están con frecuencia cardíaca siempre altas por alguna arritmia, y el ventrículo se pone como floppy, se pone como flojito, ¿ya? Y se dilata. Entonces tú controlas la arritmia y el paciente mejora. Ya los otros son pacientes que tienen alguna condición tiroidea crónica, también se pueden revertir. Ya la miocardiopatía alcohólica también. Ya el Chagas también es una causa de descartar. Recuerden que el Chagas puede producir dilatación ventricular bilateral. Ya, y ahí más que nada hay otras causas, ¿cierto?, que están estudiando que son más específicas. ¿Ya? Doc, ¿y las valvulopatías se consideran revertibles? Esas se operan, pues, se pueden operar hasta cierto punto. Si tienes, por ejemplo, una estenosis aórtica importante, con fracción de eyección baja, la mortalidad quirúrgica es muy alta y a veces los pacientes quedan fuera del cáncer, ¿no? ¿Ya? Es importante que ese concepto lo tengan, que siempre hay ventanas de oportunidad también para las valvulopatías. No es llegar a operar todas porque a veces el tren ya pasó ya, ¿ya? Entonces hay que ver la presión de eyección, ver hay scores, ¿cierto?, de mortalidad perioperatoria, y hay pacientes en los cuales es deleterio operarlo, ¿ya? Así que eso más que nada, esto como les comentaba va a ser ya más práctico, así que vimos solamente manejo, ¿ya? Esto le va a tocar a pastos en medicina interna, ¿ya? Bueno, como ya sabían, ¿cierto? Van a entrar, todavía no se sabe cuándo, puede que la otra semana, todavía nada seguro, así que aprovechar estos últimos días, ¿ya? Así que si Ok. no hay más consultas, lo dejamos hasta aquí, ¿ya? Doctor, Ya, que esté muy bien, nos vemos. doctor. ¿Sí? Gracias, doctor. Bueno, chao. Sí, era una duda Sí, porque dime. igual se recomendaban muchas veces la empaglifosina o los inhibidores de la Eh, SGLT2. sí, pero no todos, po. Hay algunos que de hecho han sido. Lo que pasa es que hay algunos que se comprobó que retenían, suponte, sodio, ya que fue como el caso que les comenté en la diapositiva de fármacos contraindicados, que también había uno de ellos. Ya ahí son, digamos, están contraindicados. ¿Ya? Hoy tienen que ir Ya, viendo fármaco por fármaco. ¿Sí? ok. Gracias. Bueno, nos vemos. Muchas gracias, Chao, nos doctora. vemos. Chao, chao, hasta luego.